Hola, estamos aquí nuevamente estudiando las mujeres de la Biblia porque queremos saber cuál es el mensaje que Dios nos ha dejado, porque todo lo que está escrito en la Biblia es para que nosotros aprendamos. Entonces, vamos a continuar viendo a Raquel. Hoy nos toca ver la parte 2 y Alejandra está otra vez conmigo. Ay, sí, estoy muy contenta hoy, estoy contenta de estar aquí y de verdad que es un privilegio poder estudiar la palabra de Dios y que esta nos llene de esperanza. Y sí, bueno, estamos expectantes de lo que el Señor va a hacer ahora y de lo que nos va a hablar a nuestro corazón. Sí, eso es uno de los puntos que vamos a tocar más adelante, es eso, cómo buscar amistades, amigas y personas que nos rodeen con las que podamos compartir la palabra. Así que yo le doy muchas gracias a Dios por Alejandra, porque estamos aquí hoy compartiendo la palabra juntas. Y se recuerdan dónde nos quedamos con Raquel, se recuerdan que Dios sacó a luz o se ve en la Biblia cómo ella tenía ídolos en su corazón, y eso fue lo que estuvimos viendo la semana pasada, el programa anterior. Y se recuerdan, la historia de Raquel comienza en Génesis 30, Génesis 29, en donde ella conoce a quién va a ser su esposo, pero luego en el capítulo 30 se empieza a ver cómo lo que a ella le tocó vivir, las circunstancias de la vida de cada una, a ella le empezó a sacar envidia de su corazón, y entonces empezó a desear tener hijos. Y si no, ¿se acuerdan las palabras, esas palabras que resaltábamos en el programa anterior, que le reclamó a su esposo? Si no me das hijos, me muero. Y ahí es como una señal de cuál está siendo su ídolo para ella. Entonces la vemos aquí a través de la Biblia, y cómo ella va desarrollando. Y aunque tenía muchas cosas buenas, pero ella va desarrollando como ese dolor en su corazón, y de sentirse menos que por no tener hijos, menos que su hermana, aunque ella era la amada, la preferida, podríamos decir, y la que de le había esposo. salido el plan de vida que ella había tenido, con la única excepción que no podía tener hijos. Y eso era, la verdad, una gran afrenta, dice la Biblia, para esos días, ¿verdad? Y yo creo que lo podemos entender nosotros como cuando no nos salen las cosas como nosotros planeamos. Eso nos desestabiliza, eso como mujeres nos pone mal y nos hace querer, y eso resalta los ídolos que hay adentro de nosotros. Sí, y lo podemos ver día a día, o sea, cada momento que una cosa tan pequeña como el tráfico, como, qué sé yo, alguien no llegó a tiempo a una cita que tenía. Que el pelo no te sale como o sea, todas esas pequeñas cosas de pronto sacan lo que hay en nuestro corazón. No, que estudias con un hijo para un examen, y cuando lo hace y llega de regreso a la casa no contestó nada de lo que estudiaste. Eso te saca cosas. Te saca el vestido, ese vestido de Eva que no refleja a Cristo. Entonces, pero también vamos a ver cómo, porque estamos aprendiendo en los servicios de la iglesia, en la serie de Pastoreando el Corazón, cómo un corazón es enfermo, un corazón afectado por el pecado, cómo es enfermo y puede tener su estima más alta o más baja de cómo realmente somos. Entonces, ¿cómo crees tú, Ale, que Raquel muestra su estima? ¿Es baja, es alta? ¿Cómo la ves tú en la Biblia? Bueno, vemos que ella es la amada, ella es la preciosa joya de Jacob, y que la ama y todo, y como se decía, no tiene hijos, pero vemos que su estima realmente era baja. Tenía una lucha constante con su hermana, era afrentada porque no tenía hijos, o sea, había un vacío en su corazón que ella necesitaba llenar, y entonces eso le daba a ella una baja estima. Realmente no se concebía como una mujer plena. Entonces vemos que ella busca tener una seguridad en sus hijos, en el hijo que el Señor le dio. Entonces el Señor le contesta y el Señor le da hijos, y podemos ver en el capítulo 30. En el capítulo 30 es donde ella, en el versículo 22, es donde se ve que ella
Dios se acuerda. Miren y qué importante esa palabra, porque aún con nuestros ídolos, Dios se acuerda de nosotros, porque lo podemos ver. Aquí dice, miren, lee tú en tu Biblia, abrí tu Biblia en el capítulo 30 de Génesis, verso 22, dice, pero Dios también se acordó de Raquel, aún ella con esos reclamos en su corazón, con esa amargura que ella se veía que estaba desarrollando. No sé cómo Con dice ese tu Biblia, estilo. porque tu Biblia es otra versión. Sí, dice, entonces Dios se acordó de Raquel igual, dice, Esa y es Dios la diferente. escuchó y le concedió hijos. Ella concibió y dio a luz un hijo y le dijo, Dios ha quitado mi afrenta. O sea, ella dijo, por fin aquí voy a ser feliz, ya tengo lo que necesito para ser feliz. Sin embargo, vemos que realmente ese ídolo que ella estaba formando no era la respuesta a esa baja estima, porque vemos que le puso por nombre José diciendo que el Señor me dé otro hijo. O sea, ese hijo que Dios le había dado y que iba a ser su satisfacción, realmente ella lo recibió y dijo, no, necesito más. Ajá. Entonces, ¿cómo somos? O sea, así somos. Tenemos lo que necesitamos, lo que para nosotras nos va a dar plenitud, y realmente vemos que no puede satisfacer nuestra alma como el Señor puede satisfacernos. Y ahí es donde también me recuerdo ahorita del versículo del profeta, cuando dice que fosa profunda es el corazón del ser humano, que no se sacia con nada. Y yo puedo ver mi vida aquí, así como un espejo, aquí como Dios, como tú decías, Dios le da un hijo, pero ella en el versículo 24 dice, pero dame otro, Señor. ¿Cómo somos de insaciables? A veces, y esto tiene que ver con el contentamiento o conformarnos, pero no es un conformismo del que habla la Biblia cuando se refiere al contentamiento, sino que se refiere a estar bien como Dios te tiene. Sí. Entonces, la naturaleza, nuestro vestido humano afectado por el pecado, nos hace siempre estar queriendo tener más y viendo y envidiando, como lo veíamos en el capítulo 30, a Raquel, que envidiaba a su hermana y no se fijaba en las bendiciones que ella tenía, sino que siempre estaba queriendo más, y se refleja aquí en este versículo. Y realmente yo puedo verme así también. Sí. ¿Cómo somos, de verdad? Como tú decías. O sea, creo que no hay nadie que diga, o sea, no me puedo identificar. O sea, todas tenemos algo. Tenemos hasta un dicho que dice, no, es que nadie está bien como Dios lo tiene, porque aún con el pelo hacemos esas cosas, que si lo tenemos colocho, que lo que queremos liso, o sea, en las cosas tan insignificantes. Nuestra imagen, si tenemos aquí, si tenemos allá. Sí, en los lentes, que tantas cosas que realmente nos apartan la mirada de esa bendición que el Señor nos da. El Señor nos da vida, o sea, solo con eso ya tenemos tanto para agradecer, pero vivimos como centradas en nosotras mismas, y ahí es donde vamos acumulando ídolos. Y es que ahí es donde viene esta verdad del evangelio que estamos desarrollando, pues, que somos tan afectadas por el pecado que lo natural que nos sale es estar deseando más y no tener el contentamiento para poder decir, gracias, Señor, por todo lo que tengo, estoy bien. Todo reclamo que se levanta o todo ídolo que se levanta, Señor, hazme verte a ti, hazme ver tus bendiciones, hazme verte a ti en mi vida. Y eso nos demuestra cómo tenemos corazones enfermos por el pecado. Pero qué bueno es que Él mismo en Proverbios, como estamos viendo en la serie de Pastoreando del Corazón, como en Proverbios Dios nos dice cuál es la medicina para un corazón enfermo por el pecado, y esa es la palabra. Pero sigamos avanzando con Raquel en el capítulo 31, versículo 19. ¿Te recuerdas? Lo vimos también el programa anterior, cómo Raquel se roba los ídolos de su familia, porque como tú mencionabas, ella cree que esa es su seguridad. Entonces aquí vemos también como un corazón enfermo, como un corazón afectado o con una estima baja, cómo se le distorsiona también la realidad, cómo no mira las cosas como Dios las ve, como su palabra nos enseña que veamos la vida y las circunstancias, sino que el mundo y nuestra carne siempre
está como empujándonos o influenciándonos para que veamos cosas que realmente Dios, que pongamos énfasis en cosas que Dios no quiere que pongamos en nuestra vida. Claro, y podemos verlo creo que en todas las etapas. O sea, si estás casada, quieres hijos, si estás soltera, anhelas un matrimonio, o sea, creo que no hay una etapa de la vida donde dejemos de necesitar volvernos una y otra vez al Evangelio, a esa gracia suficiente del Señor y decir realmente estoy satisfecha. Eso es algo que no nace en uno, que uno tiene que ir cultivando, el contentamiento, el dar gracias, el poder enfocarnos en Señor, yo tengo esto y esto es suficiente para mí porque tú esto me has dado ahora. O sea, depender totalmente de Dios y de su amor para cada día. Vernos completas en Cristo es un desafío que la carne siempre nos va a jalar a querer necesitar y a no ver que Cristo es nuestro todo. Pero por eso estamos aquí, para dejar que la palabra traiga sanidad a nuestro corazón. ¿Se recuerdan que también vimos la semana pasada cómo Raquel quiso retener y esconder sus ídolos? Porque cuando el papá de ella fue a buscar ídolos a su carpa, porque él los andaba buscando, sabía que se le habían desaparecido, no sabía que Raquel se los había robado, pero ella viene y se sienta y pone de excusa su menstruación. Y qué tremendo es ver cómo nosotros de mujeres manipulamos incluso con esos estados o etapas. Yo a veces puedo verme aquí, quizás voy a ser súper sincera, así como en la etapa de la menopausia, que es en la que yo estoy ahorita, como a veces quiero usar eso y he usado eso de excusa para no hacer lo que tengo que hacer. Y ella aquí usó algo natural, tener la regla no es malo, pero ella lo usó para engañar. Y muchas veces nosotros queremos manipular como mujeres, queremos manipular con lo que normalmente nos pasa. Sí, o sea, vemos algo y lo usamos, no tememos en usarlo o sea, está en nosotras, eso nos sale tan natural y por eso es que tenemos que ser intencionales en realmente poner en práctica la palabra de Dios. Pero en el capítulo 35 empezamos a ver cómo Dios trata con los ídolos de Raquel. En el capítulo 35. Y este es un momento especial en la vida de Jacob, porque es un momento en donde él quiere ir a Betel, y va a ser un momento, nosotros ya lo podemos ver porque como hablamos en algún programa anterior, nosotros tenemos ya el panorama de la Biblia completo, entonces nosotros ya podemos ver que después era un momento especial para Jacob porque él tiene su encuentro con Dios, Dios le cambia nombre, pero antes de eso, en el capítulo 35, él les dice a todos, en capítulo 35, verso 2, dice: entonces Jacob dijo a su familia y a quienes lo acompañaban: desháganse de todos los dioses extraños que tengan con ustedes, purifíquense y cámbiense de ropa. Yo creo que aquí para el capítulo 35, porque ella los escondió en el 31, ¿verdad? Sí. En el 35, yo creo que Jacob ya sabía lo que había hecho. Es muy probable que ya se los haya visto. Probablemente ella misma le contó, mira, yo me senté y le dije a mi papá que no los tenía. Probable, ¿verdad? No sabemos, pero sabemos que Dios permite que todo salga a la luz. No, y que Jacob dice, traigan todos los que tengan ídolos, tráiganlos. Y vemos en el verso 4 que dice que así le entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían junto a los aretes que llevaban en las orejas. Y Jacob los enterró a la sombra de la encina que estaba cerca de Siquem. Y aquí vemos la encina. Es un árbol grande, un árbol frondoso de esas regiones del Medio Oriente. Y no podemos darle como una simbología y marcar como un patrón, porque Génesis es un libro histórico, no es un libro simbólico, pero sí podemos hacer mención que hay un madero al que podemos traer
todos nuestros dioses. Pero antes de ver esa parte de cómo traer todos nuestros dioses, es importante ver cómo Jacob los llamó a todos a que se limpiaran de los ídolos, ¿verdad? Sí, y es que me llama la atención eso, o sea, ella estaba luchando con eso, claramente tenía esos ídolos escondidos, estaba luchando, no estaba contenta, entonces como alguien que estaba a su alrededor hizo este llamado, y me hace pensar qué importantes son las relaciones que tenemos, qué importantes son las personas con las que nos rodeamos, o sea, realmente si somos personas, mujeres que aman la Biblia, que aman al Señor, que crean realmente, vamos a buscar rodearnos de personas que nos caminen este camino angosto junto a nosotras. O sea, realmente en este caso era su esposo dijo, venga, y eso, o sea, es un llamado sí para las mujeres casadas. La comunidad también, porque dice que todos trajeron los ídolos. Exactamente, pero también a nuestros líderes, poner atención a lo que los líderes nos dicen, a nuestras casas, nuestras familias. Yo de verdad que estoy muy agradecida por mis hermanas, ellas siempre buscan, o sea, siempre estamos en eso de poder vernos, tenemos una relación muy linda y de poder decir, o sea, en el amor de Dios, o sea, mira, estás aquí, de verdad, por favor. Entonces, hay un versículo que dice: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y también tenemos el otro extremo, que es lo que tú estás contando, lo vemos en Timoteo y en Tito, cómo somos llamadas a edificarnos unas a otras entre mujeres, a discipularnos y a enseñarnos unas a otras en los aspectos de la vida. Y eso se da en la amistad, en el compartir, en el andar, como tú con tus hermanas, o por ejemplo nuestra amistad o la amistad de otras personas con las que nos podamos rodear. Sí. Y sí, por creo que es importante. O sea, que en cada conversación intencionalmente hagamos preguntas de cómo estás, me contaste que estabas luchando con esto, cómo vas con eso. O sea, muy intencionales, porque sabemos que es bien fácil como dirigirnos a otra cosa, hablar de otras cosas, pero qué importante es realmente tener al Señor siempre en nuestras conversaciones y en nuestras relaciones. No, y también me llama la atención, si volvemos a leer el versículo 2 del capítulo 35, fíjate las palabras y el desafío que le dio Jacob. Y yo creo que ese es nuestro desafío para concluir con la vida de Raquel en estos dos programas que la hemos estado estudiando, porque Jacob hace un llamado, y yo puedo ver aquí al Señor haciéndonos un llamado a nosotras. Dice: desháganse de todos sus ídolos. Desháganse de todos los dioses extraños que tengan con ustedes. Purifíquense y cámbiense de ropa. Son tres cosas que Jacob desafía a toda esa comunidad. Primero, a deshacerse de los ídolos. Segundo, a purificarnos. Y tercero, a cambiarnos esos vestidos. Y lo que nos habla la misma palabra, como en la serie que hemos estado haciendo referencia, a la serie de Pastoreando el Corazón, cómo vemos cómo es la palabra la que nos limpia y nos purifica. Y así como Jacob pidió que trajeran todos los ídolos y todas las cosas que los apartaban de Dios, que se ponían en lugar de Dios en los corazones, que lo trajeran abajo y esconderlo abajo de esa encina. Y hacemos referencia también a ese madero, que es al que podemos traer nuestros ídolos. Y fíjate, Raquel quiso esconder en su humanidad, quiso esconder sus ídolos. Sí. Pero hay un lugar en donde realmente podemos traer nuestros ídolos, dejarlos ahí y dejar que el Señor trate. Sí. Porque no es solo dejarlos ahí. Jacob dijo: purifíquense, cámbiense los vestidos. Y esa es la obra de la palabra. Sí podemos traer a la cruz, y ahí encontramos perdón, encontramos, bueno, lo que tú decías del programa anterior, arrepentimiento, perdón de pecados por la sangre que Él derramó, porque cuando nosotros seguimos ídolos, definitivamente cometemos pecados, hacemos cosas que no le agradan a Dios, decimos cosas, pensamos cosas, intenciones del corazón que no le agradan a Dios. Sí, y ahí es totalmente. donde la sangre de Cristo puede limpiarnos, pero luego viene el purificarnos por la palabra. Sí, y es lindo, o sea, pensar, no
tengo que hacerlo, o sea, vivir como una vida de ley y decir, no, es que tengo que estar constantemente, no, sino que ser atraídas por el Señor, enamoradas por Él, por su palabra. Y de verdad que entonces nace del corazón decir, realmente necesito luchar con esto y te lo entrego. O sea, yo sé que no sos un Dios que está ahí viéndome con un dedo acusador, sino que sos un Dios que me está llamando con brazos abiertos, que tu sacrificio fue suficiente en la cruz para limpiarme, y también que Él quiere perdonarnos, Él quiere cambiarnos. Yo no sé cuál ha sido tu experiencia al venir y estudiar la palabra como personal, como un devocional, pero a mí me cuesta comenzar. Pero media vez yo estoy en la palabra, es como que sí, cuando yo encuentro como la palabra de Dios, es como un gozo, pero comenzar es lo que me cuesta. No sé cuál es tu experiencia. Yo creo que a mí, o sea, comenzar está bien, pero como me gusta, he encontrado esto, yo puedo estar estudiando y todo, pero yo necesito compartirlo con otros. Es como, yo necesito hablarlo, y el Señor me está hablando esto y me encanta esto, porque entonces yo siento que lo estoy interiorizando mejor, porque a veces me quedaba como, o sea, leía y se me olvidaba, y yo creo que a todas nos ha pasado, pero el poder estarlo conversando creo que es importante, y saber que, exacto, y sabes que el Señor me habló y me dijo que yo tenía un ídolo, o sea, y ya no se vuelve una conversación de vergüenza, sino que el Señor quiere liberarnos de eso realmente, y ser genuinos con Él, y saber que luchamos con cosas, con millones de cosas, todos con cosas diferentes, pero el Señor quiere de verdad que vayamos por esa vida de ayudándonos unos con otros. Sí, y de humildad. Hay un testimonio de una hermana que queremos compartir. Ella se llama Sandy Jones y estuvo en la conferencia de Mujer Verdadera Arraigadas en México hace un par de años, y te invitamos a que lo disfrutes. Poder estar aquí, y también es un milagro que esté aquí. Para los que no me conocen, mi nombre es Sandy, vengo de la iglesia Horizonte en Querétaro. Creo que hay porra. En el año 2017 yo fui bendecida con una conferencia como esta. Fue mi primera conferencia y fue una conferencia de muchos retos. Tuve la bendición de escuchar a Mary, y para mi sorpresa, ahora está un libro de esa conferencia que fue tan retadora para mi vida. Y hay un versículo que me encanta, que habla acerca de esto, y es 2 de Timoteo 3, 6, 7, y quiero compartirlo. Dice, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias, y están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Ese año yo me sentía como estas chicas. Me sentía que quería aprender y aprender, pero no llegaba a conocer la verdad. Estaba sirviendo en el ministerio y estaba cansada de servir por mis propias fuerzas. Dios me reta en esta conferencia y me dice que soy una mujer débil. Y yo decía, no, claro, no soy una mujer débil. ¿Cómo voy a ser una mujer débil? Y cuando Dios me muestra que estaba enfocando mi vida en el hacer y no el ser de Cristo en mi vida, Dios rompió todas mis fortalezas, pero las derrumbó para fortalecerme aún más. Ese año fue un 2017 muy difícil, fue un año de muchos retos. Dios me retó en cómo ser una esposa que ama a Dios, una esposa que se somete a su marido porque está sujeta a la palabra, una mamá que ama a Dios porque ella obedece a la palabra, y tercero, en una mujer que sirve a Dios porque puede amar a Dios más que estar haciendo cosas dentro del ministerio. Fue un año muy difícil, fue un año de muchísimos retos, y yo decía a mi esposo, no sé por qué Dios está trabajando tan fuerte conmigo, pero sé que Él lo va a usar para su gloria y sé que viene algo fuerte. En diciembre del 2018 tomé un tiempo devocional en Job 23, y
Y yo veía este versículo y yo decía, acompáñame por favor. Dice Job 23 en el versículo 10. Recuerdan que Job estaba pasando un tiempo de enfermedad muy difícil. Él había perdido todo y estaba su cuerpo lleno de llagas. Y dice Job, versículo 10, Él sabe a dónde voy y cuando me pongan a prueba saldré tan puro como el oro. Pues he permanecido en las sendas de Dios y he seguido en sus caminos y no me he desviado. Job estaba arraigado en Dios. Job tenía una fe tan firme que él sabía que pasara lo que pasara, Dios sabía dónde estaba Job y qué era lo que estaba pasando. Y yo oré Job 23 para mi vida. Y yo le dije, papi, pásame por el fuego las veces que tú necesites. 1, 2, 3, 4, pásame, porque quiero que tú te reflejes en mi vida. No quiero nada más estar enfocada en hacer cosas para ti, sino en realmente vivirte en mí. Y Dios siempre escucha las oraciones. En el 2018 comencé con un dolor en mi oído y no sabían los doctores qué era lo que pasaba. Fui médico tras médico hasta que realmente pudieron diagnosticar qué es lo que sucedía conmigo. Y me diagnosticaron cáncer de lengua. Un cáncer muy raro, un cáncer que les da a personas alcohólicas o con tabaquismo. Y el doctor me decía, no sé por qué tú estás viviendo esto. Y yo le decía, yo sí sé, porque Dios me está usando para su gloria. Y para los médicos, lo que es imposible, para Dios siempre es posible. Fue un año muy difícil, mientras el doctor me explicaba qué era el proceso por el que yo iba a pasar. Y me estaba explicando que yo probablemente no iba a hablar, que tenía que tomar terapias para volver a hablar. Para mí fue como si el doctor te pinta la tormenta más horrible de tu vida, pero para mí fue como, wow, Dios, claro, tú me preparaste para esta prueba. Y si yo no hubiera estado arraigada en tu palabra, yo nunca hubiera podido salir adelante sin ti. Fue un proceso difícil y así como Job, que estuvo lleno de llagas, yo también estuve llena de llagas, pero en mi boca. Fueron momentos muy difíciles de no poder comer, de no poder tomar agua. Pero saben, el estar arraigada en su palabra fue lo único que me sostuvo. Y hubo unos versículos tan hermosos que Dios me dio y quiero leerlos un poco, no los voy a leer completo porque no tengo tiempo. Pero fue uno de los versículos de uno de los que fueron mi ancla, que fueron mi fortaleza durante esta prueba. Yo no hubiera podido hacerlo sola, pero yo sabía que así como Job, él sabía dónde yo estaba y él sabía por lo que yo estaba pasando. Y es 2 Corintios 1, 3 al 11. Dice versículo 3, toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es misericordioso y Padre de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros cuando otros pasen por dificultades. Podemos ofrecerles el mismo consuelo por medio de Cristo. Aún cuando estemos abrumados por las dificultades, es para consuelo de ustedes. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar. Y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir. Pero como resultado, me encanta esta parte, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita de los muertos. Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. ¿Qué tenemos que hacer? Debemos renunciar a nosotras mismas para aferrarnos solo de Él. Aquel que tiene el poder de levantar a los muertos. ¿Cuánto más no podría ser con un cáncer? ¿Qué es un cáncer para Dios? Nada. Mi diagnóstico era de muerte.
Las esperanzas eran pocas, pero mi confianza no estaba en un diagnóstico de un médico o una sentencia de pocas probabilidades, sino en cómo Cristo se iba a glorificar a través de mí y cómo yo iba a poder bendecir a otras mujeres que estaban pasando las pruebas como las que yo estaba pasando. Yo no hice nada. La gente me decía, eres bien valiente. Yo les decía, no. Si hablamos de valentía, yo hubiese sido la primera cobarde en huir. Pero Cristo es fiel y sus promesas siempre se cumplen. Hace unos meses recibí mis resultados de seguimiento del cáncer y para la gloria del Señor salieron libres. El cáncer es una enfermedad que puede regresar en algún momento de tu vida, pero mi esperanza no está en que el cáncer regrese o no. Yo ya soy libre por el sacrificio de Cristo. Y si Él decide llevarme es para su gloria, para que otras puedan conocer a Cristo a través de lo que hace a través de nuestras vidas. Entonces, mi hermana, tal vez la prueba que estás pasando, la enfermedad que está pasando, se siente como un cáncer, se siente que tu vida está terminando, pero confía, arráigate a Cristo. Aférrate a Cristo en su palabra y abraza sus promesas para tu vida. ¿Y sabes? Cristo puede hacer grandes cosas. Actualmente estoy pasando algunos otros problemas a consecuencia de las quimios y las radios. Pero eso no me quita mi gozo. Hace 15 días estaba en cama. Ni siquiera me podía levantar por el dolor de espalda. Y yo decía, papi, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo me quieres usar? Y estábamos a punto de venir a la conferencia y Dios me dijo otra vez, deja de confiar en ti misma y aférrate a mí, porque yo puedo levantar a los muertos de la tumba, así como te puedo levantar de la cama. Y aquí estoy, para la honra y la gloria del Señor. Muchas gracias. ¿Qué te pareció el testimonio de nuestra hermana Sandy? Muy desafiante, ¿verdad? El hecho de decirle al Señor, pruébame, sácame los ídolos. Sí, eso es algo que a mí me da miedo decirles a Dios. sí, sí, totalmente. El mismo Espíritu nos va llevando también a eso, porque queremos vivir rendidas a Cristo, ¿no es cierto? Sí. Queremos vivir como ese desafío que Jacob le dio a esa comunidad. Que le dijo, desháganse de los ídolos, purifíquense y cámbiense los vestidos. Así que queremos terminar con una oración. Ale, dirígenos en oración, por favor. Sí. Padre, gracias. De verdad, muchas gracias porque tenemos acceso a tu palabra, porque tu palabra nos desnuda el corazón, nos abre, nos habla, Señor, y podemos ver en nosotras mismas cosas que realmente estamos haciendo que no te agradan. Yo te doy gracias por mis hermanas, Señor, que están viendo el programa y yo te pido, de verdad, con todo mi corazón, que tú les ayudes a fomentar, Señor, en sus vidas la examinación, que se examinen, Señor, el corazón, que puedan buscar, Señor, en ellas esos ídolos que quitan, Señor, esa comunión certera contigo, y te pido que nos ayudes a crecer en comunidad, Señor. Vos sabés, Padre, que nos cuesta mucho vivir en comunidad, pero vemos que es necesario poder venir delante de ti, Señor, poder ayudarnos unos con otros, y ayúdanos, Señor, a amarte a ti como tú quieres ser amado. Ayúdanos a verte a ti, Señor, como suficiente, y permítenos quitar los ojos, Señor, de nosotras mismas y ponerlos solamente en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, te esperamos en el siguiente programa. Vamos a estar estudiando a Lea. No me aguanto por ver a Lea, que es la contraparte de Raquel, ¿verdad? Es la que estaba ahí
con Raquel a la par. Pero Dios siempre va a tener cosas especiales para hablar a nuestros corazones. Así que te esperamos en el próximo programa. Cuídate mucho, toma todas las recomendaciones, cuida a tu familia y te queremos mucho y oremos unas por otras. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en la próxima.